Pues muchachos, buenos días. La lección de hoy se titula El autonomismo. Ya nosotros pues cubrimos el tema del grito de Lares en la última clase y vemos que pues ya en Puerto Rico hay varios partidos políticos, ¿verdad? Vamos a hablar de eso para introducir esta lección. Nosotros tuvimos como pregunta para aprender en esta lección que fue la Carta Autonómica de 1897 y que explicara, ¿verdad? Y eso vamos a verlo en breves instantes. Los términos que debían definir eran Carta Autonómica de 1897, la charca, el velorio, la danza, el Ateneo puertorriqueño y Trolli. En Puerto Rico, después de haber llegado la Real Cédula de Gracia, pues se le permitió a la isla formar partidos políticos al fin. Y se formaron dos partidos políticos. Uno era el Partido Liberal Reformista, donde pues se buscaba que en Puerto Rico pues se le diera más libertad para poder reformar la economía, el comercio y lo que tenía que ver con la igualdad política con España. Unos meses después surgió otro partido conocido como el Partido Liberal Conservador. Pues era un partido que era menos ambicioso que el reformista y simplemente lo que favorecía eran reformas económicas y no políticas. Ellos estaban cool con la situación política de la isla. Es interesante notar que durante este tiempo también se aprobó la ley Moret, que le otorgaba la libertad a los niños nacidos de esclavos, aunque no a los esclavos, pero verdad que se aprobara esa ley fue algo bueno, porque eso fue un paso hacia la abolición de la esclavitud que luego llegó el 22 de marzo de 1873, donde pues ahora de ser esclavos pasaban a ser libertos. La libertad no fue automática, ¿verdad? No fue tampoco precisamente en ese momento, sino que fue una libertad que se dio paulatinamente, un espacio como de 3 años, donde todavía pues los esclavos tenían que, o los libertos, perdóneme, tenían que trabajar para los hacendados y la gente rica, ¿verdad? Para que sus empresas no se vieran afectadas. Eso le daba un tiempo, ¿verdad? Como para amortiguar el golpe que iba a venir por no tener ya mano de obra libre, ¿verdad? Que es la que proveían los esclavos. Algo interesante pasó con el Partido Liberal Reformista, que es que de ese partido surgió un partido conocido como el Partido Autonomista Puertorriqueño. Este Partido Autonomista Puertorriqueño era uno que buscaba que no solamente pues hubiera unas reformas políticas, comerciales y económicas, sino que la isla tuviera mucha más libertad, que tuviera autonomía. Cuando hablamos de autonomía, recuerde que estamos hablando de autogobierno, aunque no necesariamente independencia, pero algo bastante similar. Y habían dos alas en ese partido. Había un ala que era asimilista, donde pues querían una mayor anexión a la metrópoli, España. Ese grupo era el que era liderado por José Celso Barbosa, pero había un grupo que era más autonomista, quería aún más libertad, y ese era el que era liderado por otro miembro del partido, todos los líderes, que era Luis Muñoz Rivera. Y para lograr sus ambiciones, Luis Muñoz Rivera pues pensó que, mira, si nos aliamos a algunos de los partidos que hay en España, ellos nos pueden ayudar a conseguir esa autonomía. Eso le molestó al grupo anexionista, a José Celso Barbosa, que veía esa alianza como una traición, y estos terminaron por abandonar el partido. Entonces ya para 1800, ¿verdad? Para los 90, ya el partido autonomista era realmente más autonomista sin el ala asimilista, ¿verdad? El ala de Barbosa, porque Barbosa fue y creó su otro partido distinto. Parece que la estrategia de Muñoz Rivera resultó, porque en el 97 el primer ministro de España le dio a Puerto Rico la Carta Autonómica. Esta carta, este estatuto, es uno de los más importantes en la historia de la isla porque es el documento que más libertades le dio a Puerto Rico. Puerto Rico, como resultado de este estatuto, disfrutó de mayor libertad que haya disfrutado en su historia, incluyendo hoy día. Pero esto, pues,
No va a durar mucho, ¿verdad? Porque en 1898 van a haber unos cambios dramáticos en la vida de la isla. Pero una de las cosas que permitió esta carta autonómica fue la formación de un gobierno local que era autonómico y tenía tres poderes, como el sistema de gobierno que tenemos hoy día, que tiene tres poderes que están compartidos entre el sistema ejecutivo, o el poder ejecutivo, que está encabezado por el gobernador y su gabinete, el poder legislativo, que es el de los legisladores, tenemos una Cámara de Representantes y un Senado, y un sistema judicial que son las cortes. Y ese sistema pues comenzó con la Carta Autonómica. Otra cosa que notamos a través de la historia de Puerto Rico a finales del siglo XIX es que continúa la cultura puertorriqueña avanzando y desarrollándose. Vemos que la idiosincrasia y la personalidad puertorriqueña, que la conciencia nacional continúa creciendo. Y lo vemos en el área de las artes, lo vemos en el área de la educación y lo vemos también en el área de la salud. Durante esta época, Manuel Seno Gandía escribió La Charca. La Charca es muy probable que usted la lea en escuela superior. Yo la leí en la escuela superior, yo la leí cuando estaba en grado 12 y La Charca pues es un ejemplo de lo que es literatura naturalista, que era bien, bien representativa de esa época, ese movimiento literario. Y lo que presenta esa novela es los problemas de los campesinos en la zona montañosa. Se cree que, aunque el autor no es muy claro en qué pueblo se desarrolla la historia, se piensa que es en Utuado, el pueblo de Utuado, en el campo adentro. Y es una historia de amor bien, bien trágica, pero bien real, porque presenta los problemas sociales de Puerto Rico. Tiene un final que es brutalmente devastador. Y usted ve los problemas del alcoholismo, los problemas de la pobreza, los problemas del analfabetismo en Puerto Rico. Así que es muy probable que en grado 2 usted lea La Charca. Así que la literatura, pues, a partir de la Charca comenzó a crecer, empezaron a escribirse más novelas después de esta. También durante el siglo XIX, uno de nuestros más importantes próceres, Eugenio María de Hostos, escribió sus tratados sobre educación y yo no sabía que, hasta que yo me hice maestro, ¿verdad? Que Eugenio María de Hostos era tan famoso en América Latina y alrededor del mundo. Yo creo que él es más famoso alrededor del mundo que en Puerto Rico mismo, como uno de los grandes educadores, uno de los grandes filósofos de la educación en el mundo, a nivel mundial. También en el área de las artes, Francisco Oller pintó su cuadro El Velorio, que es un cuadro que estoy seguro que usted ha visto un montón de veces, que es donde hay una fiesta y de hecho yo lo tengo como una de las portadas de una lección, ¿verdad? Que di un tiempo atrás, me parece que Boricua, para que tú lo sepas, en esa lección la portada que aparece es este cuadro, El Velorio, donde pues, es una fiesta fúnebre donde están, ¿verdad? Voy a usar la palabra celebrando la muerte de un bebé. Y digo celebrando, ¿verdad? Una fiesta porque los bebés van para el cielo. Así que ese cuadro es bien famoso y pinto muchos cuadros más. Pero yo creo que el velorio de los cuadros que yo he visto pintado en Puerto Rico tal vez sea el más famoso, icónico de nuestras artes plásticas. Y también tuvimos a personas como Juan Morel Campos y también Manuel Gregorio, que ellos básicamente formularon lo que es el género musical más idiosincrático de Puerto Rico, la danza. Yo sé que usted estará pensando de qué habla él, si el género más idiosincrático de Puerto Rico es el reggaetón. Bueno, no. Yo sé que los puertorriqueños han popularizado ese género musical alrededor del mundo, pero el reggaetón no nació en Puerto Rico. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Alguien sabe dónde nació el reggaetón?
El reggaetón Panamá. básico. ¿Dónde? Panamá. En Panamá. ¿Cómo tú sabías eso, nena? Fue hace tiempo que fue hace tiempo que lo vi y pues se me quedó en la mente. Ok, pues fue en Panamá y básicamente el reggaetón es una mezcla del rap con una influencia bien grande del reggae, la música reggae de Jamaica. De hecho, Jamaica está bien cerca de Panamá. Pues esos dos géneros se fusionaron en Panamá. Entonces ese género empezó a coger a través de América Latina y cuando llegó a Puerto Rico fue que dijo, salte el medio, que esto es mío. Y más que nadie los puertorriqueños lo hemos popularizado. Por eso mucha gente piensa que ese género es puertorriqueño, pero nació en Panamá. Pero la danza es, es realmente puertorriqueña. Voy a compartir con ustedes un ejemplo de lo que es la danza. Y ahora lo ve. ¿Lo ve, muchacho? ¿No? Sí. Ok, pues vamos para allá. Esto es puramente puertorriqueño. Ok. Finalmente, uno de los términos que aparecían en la lección era uno de los términos que aparecía en la lección era el trolley. Y el trolley no fue otra cosa que uno de los primeros intentos o gestos que hubo, o gestiones que hubo en Puerto Rico para lograr un sistema de transportación en masa. Porque, ¿verdad? En Puerto Rico había un atraso increíble y todavía no había un sistema de transportación en masa. Así que el trolley o tranvía en español fue el primer sistema. ¿Y de qué consistía eso? Consistía de unas vías de metal que se ponían en el suelo, sobre el cual se ponía un carrito y el carrito era alado por un bujo o por un caballo. Y el primer trolley se hizo en Mayagüez. Ahí usted tiene una foto del trolley en Mayagüez, en la calle Méndez Vigo. La calle Méndez Vigo es la que entra al pueblo de Mayagüez y es la que te saca a la número 2. Te saca al viaducto donde está el puente. No es la que entra es la McKinley. La que te saca afuera, la que baja, esa era la Méndez Vigo. Eso fue construido por un ingeniero conocido como José González Echevarría en 1870. Mientras tanto, en el área metropolitana, el ingeniero Pablo Ubarri consiguió permiso para operar un tranvía, pero este tranvía no era alado por por una bestia, sino que corría con una máquina de vapor, como los trenes. Y tenía como 7 millas de largo entre San Juan y Río Piedra.
Luego ese fue reemplazado en 1901 por uno eléctrico, porque para ese tiempo, a principios del siglo XX, pues los trolis eran eléctricos alrededor del mundo y Puerto Rico pues tuvo uno hasta que desmantelaron todos los trolis, ¿verdad? Los trolis casi no existen hoy día. Y al final usted tenía asignado aquí unas páginas del libro y unas de cuaderno, que las de cuaderno por supuesto usted no las envía. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ok, este es el repaso del examen. Como usted puede ver, el material es poquito comparado con exámenes que hemos tomado en el pasado. Y la pregunta que le hago es si hay algún término aquí que tal vez no está claro para usted y usted desea discutir. ¿Alguien? No los términos, sino la parte de abajo donde dice lo de la mapa. Ok, pero Donde dice cómo va a estar. necesito que me digas el término, ¿verdad? Para aclarártelo. ¿Cuál es? O sea, que estamos claros con respecto a lo que es fue la ilustración, porque todo esto viene en la prueba, que es el pensamiento racional que está conectado, ¿verdad? A la ilustración. Hay una conexión entre una y la otra, lo que fueron las milicias disciplinadas, la gran revolución atlántica que tiene que ver con las diferentes revoluciones que hubieron en América, ¿verdad? Para lograr la independencia de los países europeos, la declaración de independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, que fue la primera revolución democrática que hubo en Europa, lo que es un golpe de Estado. Usted sabe cuál es la diferencia entre un golpe de Estado y una insurrección, ¿verdad? Porque parecerían ser la misma cosa, pero son dos cosas distintas. Y en la prueba, pues le va a preguntar. Y es importante que usted vea la distinción entre una cosa y la otra. Ustedes lo tienen claro, ¿no? Para explicarlo. Explícalo por si acaso. Ok, una insurrección es un levantamiento armado y violento para derrocar, tú te estás levantando contra el gobierno. Un ejemplo de eso fue el Grito del Ares. Ahora, lo que tú quieres lograr con esa insurrección es un golpe de Estado. Y un golpe de Estado es cuando tú tumbas un gobierno que ya está establecido. El Grito del Ares logró derrumbar el gobierno que había en Puerto Rico. No. No. Por lo tanto, no hubo un golpe de Estado. Lo que sí hubo fue una insurrección. ¿Estamos claros? También tuvimos la revolución haitiana, que fue la gran sublevación de los esclavos, ¿verdad? Contra el sistema que hubo. Las facultades omnímodas fueron los poderes que se le dieron a los gobernadores locales por el gobierno de España para suprimir a los negros, para que no fuera a haber un levantamiento similar al de Haití. Designio divino que dice que Dios escoge quien gobierna. Abdicar es cuando, ¿quién me puede decir lo que significa abdicar? Ceder los derechos o el poder. Es cuando, ¿y quién lo hace? Por ejemplo, tú puedes abdicar. ¿Sí? ¿No? A menos que usted sea un rey o una reina, usted no puede abdicar, usted puede renunciar, ¿verdad? Pero los que abdican son los reyes y las reinas. Ellos ceden, como dijo Valeria, pues su poder, ¿verdad? Es lo mismo que renunciar. Pero cuando lo hacen un rey o una reina, se dice abdicar. Las Cortes de Cádiz, usted sabe que fue donde pues se centralizó el gobierno después de la liberación de la invasión de Napoleón y su hermano José Bonaparte. La ley Power de 1811, pues sabemos que fue la legislación que logró Ramón Power y Giral a favor de Puerto Rico, que trajo la intendencia y muchas cosas buenas a la isla. Términos como la inflación, que tiene que ver con la devaluación del poder económico, porque los precios suben. El trienio liberal fueron 3 años buenos que hubieron después de la ley Power. Hablamos de la Real Cédula de Gracia, ¿verdad? Solo discutimos en la última clase. El bando contra la raza negra fueron leyes represivas en contra de los negros, cuando estaban los gobernadores ejerciendo sus facultades omnímodas. También hablamos de la libreta de los jornaleros, que los mayores de 16 años que no eran comerciantes, tenían negocio, tenían que tener para buscar trabajo, ¿verdad? Si no, podían ir presos o convertirlos en esclavos.
Y hablamos también ya de los grupos ideológicos, ¿verdad? Los partidos políticos, en otras palabras, que eran los separatistas, los reformistas y los abolicionistas. Hablamos también de literatura nacional, el aguinaldo puertorriqueño, que fue el primer libro hecho en Puerto Rico, y el jíbaro, que habla de las costumbres, ¿verdad? En la isla a principios del siglo XIX. Y hablamos de estos otros términos que están aquí: el Seminario Conciliar, el Colegio de Párvulos, que era una escuela, porque en Puerto Rico no había escuela, así que el hecho de que las monjitas abrieran esta escuela, ¿verdad?, fue algo bueno. Y el situado mexicano, que era el dinero que llegaba a Puerto Rico, mientras México era parte de España, ¿verdad? También hablamos del monocultivo, que es, pues, dedicarse a un solo tipo de cosecha. Hablamos de la oferta y demanda como la base del sistema capitalista. Hablamos de la escasez de capital, porque eso pasa cuando el dinero sale de un país, no se reinvierte y mantiene el país en pobreza. También hablamos de la Sociedad Anónima de Crédito Mercantil, que fue el primer banco en la isla. Hablamos también de los aranceles, que son unos taxes que se le imponen, o unos impuestos que se le imponen a los productos que llegan a un país, y cómo esos aranceles afectaron las cosechas en Puerto Rico, ¿verdad? Porque Puerto Rico competía con las cosechas de otros países. Hablamos también de lo que son cultivos estacionarios, que son los que se llevan a cabo en Puerto Rico, que solamente se dan una vez al año. Eso no es bueno, ¿verdad? Cuando tú quieres desarrollar una economía agrícola, tienes que diversificar más. Hablamos de fichas y vales, que es con lo que se pagaba a los empleados porque no habían chavos. Las tiendas de rayas que tenían los hacendados en las haciendas, que eran como colmados, donde se vendía a crédito a precios exorbitantes. Los agregados, que eran esclavos que, pues, trabajaban en las fincas. Hablamos también de lo que es una agricultura subsistencia, ¿verdad?, que es la que se usa localmente para el uso local. También hablamos de la industrialización, que es cuando un movimiento hacia la manufactura, ¿verdad? Tú te alejas de la agricultura y comienzas la manufactura, la industria, ¿verdad? Y empiezas a desarrollar una economía alrededor de eso. La Junta Informativa de las Antillas, mencionamos también que buscaba cómo resolver el problema de la esclavitud en América. El grito del Ares fue la insurrección de la que hablamos. Ya definimos insurrección. La conciencia nacional es cuando colectivamente un pueblo se ve como un ente, ¿verdad?, idiosincrático, que fue lo que pasó en Puerto Rico, que el puertorriqueño, el criollo, dejó de verse como español y empezó a verse a sí mismo como puertorriqueño. Por lo menos yo digo, los que vivían en Puerto Rico, ¿verdad? Los que vivían en México se veían como mexicanos, los que vivían en Colombia se veían como colombianos. Eso es lo que es conciencia nacional. La Guardia Civil era un tipo de policía que se trajo en la isla después del grito del Ares, y también el Instituto de Voluntarios, una milicia con personas locales. La Revolución Gloriosa vimos que fue la que derrocó a Isabel II en España durante el tiempo que se estaba dando el grito del Ares aquí y el grito de Yara en Cuba. Ya hablamos hoy de los partidos liberal, reformista y conservador y del Partido Autonomista Puertorriqueño. Vimos que se abolió la esclavitud. Ya definimos autonomía como autogobierno, los componentes como los castigos que impuso Romualdo Palacio en 1887. Por eso se conoce como el año terrible del 87. También hablamos hoy de la Carta Autonómica, que es el documento que más libertad le dio a Puerto Rico, y hablamos de la charca y el velorio, la danza, como ejemplos de desarrollo cultural en la isla. El Ateneo Puertorriqueño fue el primer instituto de educación superior en la isla, pero no era una universidad. Puerto Rico todavía no tenía universidades. Y hablamos del trolley como el primer ejemplo que tenemos, ¿verdad?, de lo que era transportación en masa. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que esté en duda? Sí. Dime. Al parte de abajo del... ¿Puedo bajar ese abajo un poco? Pasar un poco más. Lo de la prueba podría incluir cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación. ¿En cuáles formas va a venir el examen? Tienes pareo, cierto y falso y selección múltiple. Ok. No tenemos mapas, ¿verdad?, porque no ha sido necesario. Preguntas en este formato de examen nunca vamos a tener, porque eso es buscarse fuete, ¿verdad? Eso es buscarnos todos fuete. Y llenar blanco vimos que no funciona. Eso lo probamos en la primera vez que probamos el sistema de exámenes post forms y vimos que eso no brega, que eso lo que hace es crear
problemas. Hemos visto que lo que da resultado es pareado, cierto y falso mapa y selección múltiple. Así que no vamos a hacer nada, ¿verdad?, que nos complique la vida. Pero mapas en este examen no hay. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces yo termino aquí.